Esta predicación se titula Deshazte de la impiedad. Desecha la impiedad. Lo tenemos que hacer, es nuestra prioridad. Así como el Señor nos decía, háganse un corazón nuevo, que ame mis palabras, pues así también nos debemos de desechar de nuestra vida la impiedad. Y recuerde que la impiedad es lo contrario de piedad, misericordia. Lo contrario de fe también. Un impío es una persona que no tiene misericordia, ni hay perdón en su vida y no tiene fe. Y en pocas palabras, es desobediente a Dios, porque el Señor nos mandó a perdonar y a amar, no nada más perdonar, sino llegar a amar. Por lo tanto, cuando hay impiedad en el corazón, es porque dejamos que haya todavía concupiscencias, pasiones y deseos carnales. La persona que es impía, lógicamente, no ha vencido su carne, no ha hecho morir con Cristo. La manera que nos deshacemos de la impiedad es estando crucificados con Cristo. Y como dice la palabra de Dios, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, Ezequiel 33:11 nos dice, diles, Dios diciéndole a Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esto es importante. Nos damos cuenta que todos también en algún tiempo fuimos impíos y que la obra preciosa del Señor nos cambió un corazón, nos dio un corazón nuevo para poder perdonar y amar. Pero tuvo que haber una regeneración, una renovación, transformación en nuestro ser. En pocas palabras, nacimos de nuevo. Con el nuevo corazón, es un corazón inclinado hacia el amor, no hacia el odio ni al rencor. He aquí, por lo tanto, cuando Jesús le dijo a aquel fariseo, maestro de la ley, un principal entre los judíos, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ya hemos visto nosotros en los estudios el agua, la palabra de Dios, que limpia, que nos hace desechar toda corrupción que hay en nosotros. Y el Espíritu que hace que seamos renovados y transformados. Por lo tanto, vivo yo. Esto es como decir, lo prometo, como si el Señor estuviera diciendo, te lo aseguro. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, se convierta, se transforme, deje su camino, como lo dice aquel versículo, ¿no? Deje el impío su camino y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Yo quiero, dice el Señor, yo quiero que el impío se vuelva de su camino y que viva. Porque el impío está destinado a la destrucción, a la muerte. Por eso
Dice el Señor: no quiero la muerte del impío, porque ciertamente morirá y no vivirá. La palabra nos dice que el Señor está todos los días de la vida del impío enojado con él, airado con los impíos. Y Dios aquí dice: yo quiero que el impío se vuelva de su camino, que deseche todo odio, toda falta de perdón, toda falta de misericordia, y aprenda a perdonar, aprenda a amar incluso. Y continúa diciendo: vuélvanse de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y tú, hijo de hombre. Ustedes sabían que a Ezequiel es el único profeta que Dios nunca le habló por su nombre, sino le decía hijo de hombre siempre. Di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Por más que hayamos sido justos toda nuestra vida, los últimos días nos rebelamos ante Dios y se acabó, La justicia del justo no lo librará el día que se rebele, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Decía el apóstol Pablo también, ¿no? Yo prosigo a la meta, sigo hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe. Y como les hablaba a aquellas personas que vivían en Grecia, que lo que había ahí se celebraba con más fuerza, eran los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas. Pablo les dice, les da el ejemplo de una carrera atlética. Y les dice: no sea que yo, siendo heraldo, sea eliminado, porque él sabía esto. La justicia del justo no le librará el día que se rebelare. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Al contrario, ¿qué nos enseña la palabra? El justo por la fe vivirá, y si retrocede, no agradará mi alma, dice el Señor. Entonces, dense cuenta, hay un pequeño paso, como decía aquel astronauta, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, pero realmente de transformarse de justo a impío es en un instante, en un momento. ¿Qué es lo que nos ha enseñado siempre el Señor? A seguir adelante. Y aún en medio de las pruebas, tribulaciones, angustias, seguir adelante con gozo y con alegría, con longanimidad, largo ánimo, el mismo ánimo a través de toda circunstancia. Por lo tanto, esto es lo importante. Ahora, si hubiere todavía en nuestro corazón impiedad, por ejemplo, falta de perdón, necesitamos realmente deshacernos de eso, porque no tendremos excusa delante del Señor. El Señor nos va a decir: mira, aquí en mi palabra dice que yo perdoné.
Aquí dice que yo en la cruz todavía le decía a mi Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que el Señor nos mandó, un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y que nosotros salgamos con que, pero me hicieron esto, lo otro. Pues, ¿qué es eso? Pasiones de la carne. Seguimos conforme al mundo, o sea, amoldados al mundo todavía. Al mundo y sus pasiones. Seguimos todavía conforme a la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así vive el mundo, lógicamente. Entonces, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva, se convierta el impío de su camino y que viva. También en Hebreos 12:15, por eso nos advierte el Señor, mira bien. ¿Qué significa mira bien? ¿Qué entienden ustedes por mira bien? Fíjate muy bien, está atento, no te me descuides por ni un momentito, ni un segundo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se imaginan que perdamos la gracia de Dios? La gracia, decía un teólogo, gracia es un regalo generoso, gratuito e inmerecido de Dios. Esa es la gracia, regalo generoso, gratuito e inmerecido que Dios nos da. Pero dejar de alcanzar la gracia, ¿qué más nos puede salvar? Lo único que nos salva realmente es la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras, por fe. Pero es porque Dios nos regala su salvación. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura llega a ser un estorbo para alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo se deshace uno de la amargura? Deshaciéndose de la impiedad. Deshazte de la impiedad. Desecharla por completo. Porque el Señor ya hizo todo para dejarnos un nuevo corazón, hacernos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Poner dentro de nosotros su Espíritu Santo. Y ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Y que haya en nosotros todavía raíz de amargura. La raíz de amargura dice aquí que es un estorbo y que contamina a muchos. Si ustedes se han dado cuenta a veces que hay una plática y están 2 o 3 escuchando a alguien quejándose, y me hizo mi esposo esto y lo otro, ¿no? Y se enojan, ¿eh? Las damas, bueno, también los caballeros, y al rato ya están viendo feo y ni siquiera saben si es cierto lo que le están diciendo, pero ya miran feo y con enojo, ya están, y ese pecador le dicen al otro, ¿no? Porque contamina la amargura, contamina el enojo, se extiende. Pero ¿qué debe ser en nuestro caso? Que se extienda el amor, la misericordia, el perdón. Y no es que realmente nosotros debemos de ser como nuestro Padre Celestial.
como decía el Señor Jesús, para que sean hijos de su Padre, así perfectos. Que si Él nos amó y nos perdonó y nos extiende cada día su misericordia, la cual se renueva, y nosotros que no lo hagamos. Dice también Tito 2, 11 y 12. Tito 2, versículos 11 y 12. Hablando precisamente de la gracia, nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, porque la impiedad se debe de renunciar, o como decimos en este tema, deshazte de la impiedad. Pero vean, todo tiene que ver, la gracia y la salvación tienen que ver con renunciar a la impiedad. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque la piedad es también parte de la identidad de un cristiano. No puede ser un cristiano verdadero rencoroso o que no perdone. Es por eso que se debe renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Los deseos mundanos son los que alimentan más. Y usted recuerda ahí en Efesios 6 que nos habla de la armadura de Dios y dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Porque al maligno le gusta alimentar el rencor. El maligno nos pone todo el tiempo en la cabeza esos pensamientos de pobrecito, ¿no? Pobrecito. Esos pensamientos de autocompasión. Nadie me quiere, todos me odian. Entonces, esos son los dardos de fuego del maligno. Y alimenta más y quiere que haya ahí. Es lo mismo de desatar las ligaduras de impiedad que nos habla en el ayuno verdadero, ahí en Isaías 58. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Ahí está, desechar, deshazte de la impiedad. Dejar por completo, sacar de nuestro corazón todo pensamiento de impiedad. Y es lo mismo también cuando mucha gente, sí, yo sé que Dios dice esto en su palabra, pero es que no sabes lo que me hicieron. Ok, sufriste más que Cristo seguramente. Pero está muy fuerte esa raíz de amargura y alimentada todavía por esos dardos de fuego, pensamientos del enemigo que pone. La gracia de Dios se manifiesta para salvación, enseñándonos. Lo primero que nos enseña es que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo, en nuestro tiempo que tenemos de vida. Porque si ustedes se dan cuenta, cuántos años se pierden
que una persona está con cadenas de amargura y que en sus pensamientos solamente hay rencor, odio, y se va la vida y se enferman y están nada más pensando ahí porque el enemigo ahí aprovecha. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Eso quiere el enemigo. Robar tiempo, calidad de vida, matar ese amor, esa amistad, ese gozo que da. No hay mayor bendición que estar en paz con todos a nuestro alrededor. Robar, matar y destruir. ¿Cuántas familias se han destruido? Donde yo vivía hace muchos años, soltero todavía, muy joven era yo, conocía yo a 2 varones, los cuales mataron a su hermano mayor. Y fue algo terrible cuando nos enteramos de que eso pasó ahí cerca de donde vivíamos. Y resulta que habían muerto ya sus padres y se pelearon por un terreno, creo, algo así, algo de la herencia. Y los 2 hermanos menores mataron al mayor. Y cuando vimos la noticia, se supo que el juez en su interrogación les preguntó: ¿y no están arrepentidos de haber matado a su hermano, que era su propio hermano? Y ellos dijeron no, porque si no lo hubiéramos matado, él nos hubiera matado a nosotros. Y se dan cuenta qué será de esa familia en el presente. Por algo sin sentido, por algo, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo lo que hay aquí, lo que se hace debajo del sol es vanidad. ¿Y qué se obtiene de todo esto? ¿Cuánta destrucción por dejarse llevar? Y por el orgullo y soberbia, cuando no se quiere perdonar, es porque y hay una obra satánica ahí en esa mente, una opresión demoníaca. Cuando no llega el perdón, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. El tiempo, ¿ustedes se han dado cuenta qué rápido se va el tiempo? Se va tan rápido los años. Pues que este tiempo que tenemos aquí en la tierra, vivamos sobria. ¿Qué es sobria? Despiertos espiritualmente. Justa, en justicia. Los frutos que dice la palabra de Dios para la justicia son hermosos, preciosos, de paz, de amor, de tranquilidad, sobria, justa y piadosamente, con un corazón dispuesto a perdonar. ¿Cuántas veces? Porque los discípulos sí le hicieron esa pregunta a Jesucristo, al Señor. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿7 veces? 70 veces 7 les dijo el Señor. En el tiempo del fin, nos dice Daniel 12:10.
este versículo de Daniel 12:10. Nos está hablando del tiempo del fin. Hay 3 ángeles en total ahí hablando con Daniel en este capítulo 12. Y están, entre los 3 ángeles le están declarando a Daniel qué va a pasar en el tiempo del fin. En ese tiempo iba a venir, después del imperio persa, el imperio griego. Y después, ya lo saben ustedes, el romano. Y de todo eso le están hablando ahí en Romanos 12. ¿Y cuándo será el fin de todas las cosas?, pregunta Daniel. Y un ángel pone su pie en el río y otro pie en la tierra y jura y dice: esto será por tiempos y mitad de un tiempo. A ver, entiéndele. Pero dice ahí en el versículo 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Qué hermoso, porque ahí está hablando de nosotros, hermanos. En el tiempo del fin muchos serán limpios, aquellos que sabiamente desecharán toda amargura, impiedad, inmundicia, todo pecado, deshacerse de todas esas cosas. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. La obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra de Dios. Pero tristemente dice: los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. Y esto es algo triste y es muy grave, que pueda haber muchos impíos y que no entiendan. ¿Por qué? Porque no quieren, simple y sencillamente. Saben, porque la palabra de Dios así nos declara la bendición que es llegar a ser piadoso, volverse de su impiedad y ser misericordioso, como dice la palabra. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Procuremos, por eso esta predicación: deshazte de la impiedad. Tenemos que ser limpios, emblanquecidos y purificados. Y los impíos perderán sus años, su vida, odiando, en rencores, en todo eso. Por eso nos dice la palabra de Dios tan claramente, Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Qué maravilloso es la palabra, qué tan clarita. Porque los problemas de tener un corazón amoldeado al mundo, a lo terrenal, hace que nos perdamos de las bendiciones. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No se podrán escapar de la ira de Dios, porque realmente viven en desobediencia, ya que el Señor mandó un mandamiento: les dejo que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y también para nosotros, que nos estamos deshaciendo de la impiedad, ahora es amar tal como Cristo amó. Dispuestos a dar la vida.
Porque Cristo por amor dio todo, su vida misma. ¿Estamos dispuestos a amar así como el Señor? La primera parte es deshacernos de la impiedad. La segunda parte es amar como Cristo amó. Como Cristo nos amó a nosotros, así amar a nuestro prójimo. Si usted todavía dice en su corazón es que no se lo merece el angelito, pues todavía las pasiones, ¿no? Lo importante es obedecer a Cristo. Hagan pues morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Y dice el versículo 8, pero ahora, porque nos conoce el Señor, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Porque la obra es ir creciendo y dar pasos firmes. Deshazte primero de fornicación, impureza, de malos deseos. Poco a poco uno lo puede ir dejando, claro, pero también de estas otras cosas, porque el Señor sabe que estas son las que cuestan: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Y la misma palabra nos dice, usted recuerda seguramente Romanos 2:1. Por tanto, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas al otro, haces lo mismo. De todas maneras, el hombre no puede juzgar a nadie. A nosotros nos toca perdonar, obedeciendo al Señor. Isaías 55:7 es donde dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, que nosotros decíamos iniquidad, que es maldición concebida por tanta inmundicia. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque ahí es donde está el problema. En los pensamientos todavía siguen pensando, aferrándose a lo que sucedió en el pasado. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Recuerde que si el impío no se vuelve de su impiedad, no alcanzará el perdón de Dios. Por más que aquel día llegue y le diga: Señor, pero si yo dije: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Y bueno, esa es la primera parte, pero la segunda es transformar nuestra vida, dar frutos dignos de arrepentimiento y frutos espirituales de una vida transformada. Por eso Dios será amplio en perdonar. Cuando un impío se arrepienta, cuando un impío deje el camino, el Señor será amplio en perdonar. El Señor no va a decir: no, pero fuiste muy impío, así que
Por más que me digas, no, no, al contrario. Si un impío, si el impío que, como decía en el versículo que leíamos al principio, si toda su vida es impío, pero se convierte, inmediatamente viene el perdón. Inmediatamente viene la salvación para el impío. Ahí en primera de Pedro 4:18 también dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Un justo de por sí, con luchas, con caídas, 7 veces cae el justo, y todas ellas el Señor lo levanta. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pues no, lógicamente, no podrá haber salvación ni perdón. Muy bien. Seguimos. Busquemos Efesios 4:32. Efesios 4:32. Nosotros pues seguimos aprendiendo todo el tiempo la justicia de Dios, como a través de la palabra. La palabra de Dios nos instruye en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí en Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros. Es decir, que seamos compatibles, amables. Y notemos nosotros la palabra benigno. Es parte de ser bueno, pero en su totalidad esa palabra es ser de bendición también para otros. Ser benignos unos con otros. Procurar el bien de alguien más, esforzarnos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Muy clara la palabra, muy precisa. Ser benignos, misericordiosos, perdonadores, como Dios nos perdonó en Cristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando un impío lleno de rencor deja totalmente, desecha eso y hace la paz con alguien, será llamado hijo de Dios. Dense cuenta, porque esos son los pacificadores. Serán llamados hijos de Dios. Todas estas bendiciones obtenemos nosotros al desechar la impiedad. Es muy importante en nuestra vida hacerlo. Si hubiere un poquito todavía de impiedad, porque también de repente decimos: gracias Señor, porque ya cambié ya, pero ese todavía me cae mal, que no haya eso. El cambio debe ser completo, total, perfecto. Hay un versículo preciosísimo, búsquenlo por favor, 2 de Pedro 2:9. 2 de Pedro 2:9, casi al final de las Biblias. Decíamos: bienaventurados los misericordiosos, alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Los que hacen la paz, pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Cuando hay un piadoso, alguien que ya desecha la impiedad y practica la piedad, porque es muy importante que ahora practiquemos la piedad, practiquemos la misericordia, crezcamos en ser más misericordiosos cada vez como el Señor. El Señor Jesús nos enseñó la regla de oro. Seguramente ustedes la recuerdan. Todo lo que los hombres, todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Esa es la regla de oro. Y si nosotros practicamos la piedad, la misericordia, vean qué bendición hay para los piadosos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Por más que un piadoso de repente quiera crecer amargura, quiera ver rencor en su corazón, el Señor lo va a librar de esas tentaciones. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, pero reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si nos volvemos piadosos, decíamos, el Señor nos librará de la tentación de seguir con rencores, con odios, porque el Señor nos ayuda en nuestras debilidades, nos fortalece, nos da fuerzas, fortalece al cansado, al débil, le da nuevas fuerzas. Muy bien, Lucas 6:36 también, cuando el Señor está hablando acerca del perdón. Y allí en Lucas 6:36 les dice a sus discípulos: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor quiere que sí nos parezcamos, como un hijo se parece a un padre, ¿no? Hasta la voz. Yo muchas veces me confundo cuando hablo por teléfono y me contesta el hijo y habla la misma voz del padre. Luego sucede esto, ¿no? Pues así es. Del mismo modo nosotros, ser pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y dice el versículo 37: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Si el Señor lo está prometiendo aquí, ¿ustedes creen que no lo cumpla? Claro que sí. Desde luego es la bendición que el Señor nos va a dar. Pero ¿qué dijo el Señor? Si no hay perdón, no seréis perdonados. Ahí mismo en Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Lucas 17, 3 y 4. Nuevamente vuelve a decir esto: mirad, que decíamos, esto significa fíjate bien, ten cuidado con esto. Y de verdad que es una advertencia del Señor, tengan cuidado con esto. Mirad por vosotros mismos, fíjense por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. ¿Qué es esto de reprenderle? No le vayas a decir te reprendo, ¿no? ¿Verdad? No, ve y hablar. Háblale, dile: me sentí ofendido con esto que dijiste. Muchas veces sucede
que aquel hermano ni cuenta se dio tal vez. Pero ya a veces las personas hacen tan grandes los problemas, tan fuertes, tan difíciles, que ni es realmente así, ¿no? Pero es por eso que nosotros debemos dar ese paso. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. No le vayas a decir que te diga, sí, hermano, sí es cierto, perdóname. No. ¿Cómo te voy a perdonar si ya me lo hiciste, no? No, lógicamente, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y dice el versículo 4: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Esto lo dice el Señor porque sabe, nos conoce, que a veces decimos, no, ya, 2 veces te paso, a la tercera ya te ahorco ya. Y aquí el Señor nos dice, si 7 veces al día, imagínense quién va a aguantar eso. Pues un piadoso lo tiene que aguantar. Cosa tan difícil. Esto es llevar las cosas al extremo. Pero por otro lado, veamos al Señor Jesús. Veámoslo, que le escupieron la cara, que le vendaron los ojos y lo golpearon y le decían, a ver, adivina o profetiza quién te golpeó. Que lo clavaron en las manos, en los pies, que todavía estando, dense cuenta como ustedes han visto a alguien que está herido ahí, y se imaginan que alguien estuviera herido, así ensangretado, y llegar y burlarse de él todavía. ¿Qué corazón es ese? Pues eso hacían ahí abajo de la cruz, sin ni siquiera una tantita misericordia o compasión. Se burlaban de él todavía, de cómo estaba. Y aún así el Señor diciendo, Padre, perdónalos. Pues el Señor nos pone esa muestra. Y dice para finalizar Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, ustedes saben, ahí está el Padre Nuestro, la oración modelo que Jesucristo nos enseñó. Ustedes orarán así, Padre Nuestro. Es decir, ya puedes llamarle Padre a Dios. El que tiene el espíritu del Hijo clama Abba Padre. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ya que vemos la gravedad de estas palabras, deshacernos de la impiedad, desechar la impiedad de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, alimentar pensamientos de bien y no de mal, porque esos son los pensamientos que tiene Dios de nosotros. Por más que estemos tan alejados de Él, tal vez algunas personas que andan, pero Él dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza.
Y así nosotros, pensamientos de bien y no de mal, ser benignos, perdonadores, compasivos, piadosos. ¿Cómo se llega a ser piadoso? Desechando la impiedad. Vamos a hacer oración para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra, que es tan importante, Señor, que los cristianos dejemos poco a poco tantas cosas, tantas malas maneras de vivir, tantas pasiones, tanta iniquidad y maldad, y poco a poco irnos despojando del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestirnos del nuevo hombre creado según Cristo, en la justicia y en la santidad de la verdad. Ayúdanos, por lo tanto, Señor, dándonos fortaleza, librándonos de todo mal, y, como decía David, crea en mí un nuevo corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ayúdanos, Señor, y aquí estamos en tus manos, porque como hijos de Dios ahora somos piadosos y desechamos toda impiedad. Te damos gracias y asimismo te pedimos, Señor, yo te pido por tu iglesia, que des ese nuevo corazón, ese espíritu bondadoso, que seamos aptos del reino de tu amado Hijo, del reino de los santos en luz. Ayúdanos, por lo tanto, Señor, como iglesia, a seguir creciendo y a seguir desechando toda impiedad de nuestras vidas. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.